En primer lugar, también quería agradecer al Instituto de Estudios Ceutíe que haya acoplado el programa para que yo pudiera asistir a estas jornadas en las que ya he participado y en las que me siento pues muy gratamente acogido. En primer lugar, voy a prometer dos cosas, sin que eso equivalga a decir que soy político, sino que voy a intentar cumplirlas. La primera es que yo no voy a descontar la historia de cada uno de los ceutíes que había en el siglo XVII como don Carlos. Él se la sabe, yo no. De que yo voy más al bulto. Y la segunda es que voy a intentar ajustarme a ese horario de 1 hora para que, bueno, si después hay algún tipo de intervención o alguna pregunta, pues podamos establecer un debate, que eso es bastante jugoso. Quería empezar la comunicación o la conferencia hablando sobre lo que voy a hablar es sobre la España o la Ceuta bajo la época de los Austrias, es decir, de 1580 hasta 1700, que es cuando comienza la dinastía de los Borbones. Pero previamente quería advertir que la historia no es un campo acotado por el que podamos deambular sin necesidad de sobrepasar sus límites, sino que la historia necesita relacionarse, y sobre todo la historia local, con una historia de ámbito nacional que sin duda influye de manera categórica en su devenir histórico. En la historia de Ceuta, en la época de los Austrias, hay dos hechos relevantes: su unión y su permanencia en el seno de la monarquía de los Habsburgos, y ambos están íntimamente ligados a acontecimientos de carácter general de la historia de España y de Portugal. Me propongo en esta ocasión, aprovechando la oportunidad que me brinda el Instituto de Estudios Ceutíe, reflexionar sobre estos hechos de la historia de nuestra ciudad bajo los Austrias, con la intención de respondernos a algunas de las preguntas que aún resuenan en nuestros oídos y que incluso han levantado alguna que otra polémica entre los que nos dedicamos a esta agradable tarea de desentrañar el pasado. Cuando Ceuta se incorpora a esa corona, ceñía ese símbolo de poder el rey Felipe II, que había heredado de su padre, Carlos I, amplios territorios en Europa y en América, pero no había heredado la corona imperial. Carlos I quiso con ello aliviar a su hijo de una de las cargas más pesadas que él tuvo que soportar: la defensa de la cristiandad y de la idea imperial. Dos fueron los cometidos, según Domínguez Ortiz, de Felipe II. El primero, mantener el dominio de la Casa de Austria, misión en la que España iba a jugar un papel importante, y el otro, el mantenimiento de un orden europeo amenazado por Francia y por el Imperio Otomano. Pero Felipe II terminó siendo un rey más importante que el emperador, su tío Fernando, a quien Carlos V había entregado el imperio. Y la razón de ello fue que ocupó el trono de Portugal en 1581, lo que, como dice Henry Kamen, le convirtió en el primer monarca de la historia que gobernaba sobre una península unida y que realmente ahora podría llamarse rey de España. Este hecho, que tiene una trascendencia enorme, para nosotros tiene la importancia de que fue el inicio de un proceso que llevó a nuestra ciudad a ser española. Ceuta, como el resto de las posesiones portuguesas, pasó a ser gobernada por los Austrias. Nos planteamos, pues, varias cuestiones. Por un lado, nos preguntamos cómo pasó Felipe II a ser rey de Portugal. La respuesta a esta pregunta nos explicaría por qué Ceuta se convirtió en uno más de los territorios gobernados por los Austrias. En segundo lugar, vamos a responder a la pregunta de por qué quiso Felipe II ser rey de Portugal y, por consiguiente, de Ceuta, ya que esta cuestión también nos permitiría conocer por qué Ceuta es hoy española.
Pero la anexión de Portugal por los austrias no fue un hecho sin condiciones exigidas por los portugueses, por lo que enseguida nos preguntaremos cómo fue la anexión de la corona portuguesa y por consiguiente de Ceuta a los austrias. Todas estas cuestiones corresponden al reinado de Felipe II. Pero a mediados del siglo XVII, como ya ha comentado el profesor Posac, se produjeron unos hechos que también van a influir en la historia de Ceuta. El más trascendental fue la rebelión portuguesa encabezada por los Braganzas, que arrancarían los territorios lusitanos a los austrias. La cuestión entonces es saber por qué se produjo la sublevación de Portugal contra los austrias en 1640. A pesar de esta sublevación, Ceuta permaneció fiel a la familia Habsburgo. La respuesta a por qué Ceuta permaneció bajo la obediencia a los austrias es una de las más importantes de nuestra historia. Finalmente, habría que preguntarse qué consecuencias tuvo para Ceuta permanecer bajo la monarquía de los austrias. Empezando el análisis de cómo pasó Felipe II a ser rey de Portugal, podremos decir que la forma en la que este hecho se produjo es de sobra conocida. En agosto de 1578, el joven rey de Portugal, don Sebastián, muere en la batalla de Alcázarquivir cuando pretendía reponer en su trono al rey de Fe. La corona lusa pasó entonces al cardenal infante don Enrique, viejo y enfermo, pero enemigo de España. Felipe II, después de lamentar sinceramente, según dice el cronista Cabrera de Córdoba, la muerte del joven pero insensato rey de Portugal, reclamó el trono portugués por tener derechos patrimoniales a ello. Los reyes católicos habían instituido toda una política matrimonial con un doble fin: el de aislar a Francia y el de engrosar su patrimonio regio con un mayor número de reinos. Esta política dio resultado y hoy día podríamos decir que si fue diseñada con el fin previsto, fue toda una ingeniería política con una visión extraordinaria de futuro que causaría admiración en cualquier cancillería moderna. Solo Inglaterra se resistiría a esta política matrimonial y fue por muerte sin descendiente de María Tudor, casada también con Felipe II. Los austrias continuaron ejerciendo este tipo de política de tal manera que ha pasado a la posteridad la fase famosa de Ali pugnan, tu Felix Austria nube, otros guerrein, tu feliz Austria cásate. Isabel y Fernando utilizaron su numerosa prole en este empeño matrimonial. En lo que respecta a Portugal, las iniciativas fueron muchas e insistentes. En primer lugar, casaron a su hija Isabel con el príncipe Alfonso de Portugal, y muerto éste volvieron a casar a la princesa Isabel con otro príncipe portugués, don Manuel, que reinó con gran provecho para el país vecino durante una época conocida como manuelina. De este matrimonio nacería un niño, el príncipe Miguel, que hubiera sido el hilo que condujera a los Austrias al trono luso. Pero este infante murió en el año 1500. Su fallecimiento, junto con el de su madre Isabel, frustraba este empeño. Pero los reyes católicos no se desanimaron y consiguieron un nuevo enlace entre don Manuel el Afortunado y otro de sus hijas, María, de la que nacerían varios hijos, entre ellos Isabel de Portugal, que sería esposa de Carlos I de España y madre de Felipe II. Este fue el argumento esgrimido por este monarca para reclamar en su momento el trono de Portugal. Mientras tanto, la línea de herencia de la familia real portuguesa partía de Juan III, casado con doña Catalina, hija de Juana, la conocida como la Loca, y Felipe el Hermoso. De este matrimonio de Catalina y Juan III de Portugal nacería don Juan, que hubiese sido el cuarto de la dinastía portuguesa, si yo no llega a ser por su temprana muerte. El trono pasaría entonces al infante don Sebastián, hijo póstumo de Juan y su mujer Juana de Austria, actuando como regente hasta la mayoría de edad del príncipe, su abuela y tía doña Catalina de Austria, porque su madre Juana de Austria fue reclamada por Felipe II
para ocupar la regencia del trono español mientras que Felipe estaba en Inglaterra. Curiosamente, y me permito emular un poco a don Carlos y contar una pequeña anécdota, doña Juana de Austria no volvería a ver nunca más a su hijo don Sebastián. Don Sebastián recibiría una esmerada educación de su tío el cardenal don Enrique, pero no fue suficiente para calmar su ardor guerrero, ni sobreponerse a su confusión mental, que rayaba en la esquizofrenia, quizás fruto de la continua mezcla de sangre de las mismas familias. No olvidemos que sus abuelos y sus padres eran primos. Este carácter le llevó a pensar en cruzadas en defensa de la cristiandad. Por ello, cuando el sultán de Marruecos, Muley Ahmed, le pidió ayuda en su lucha contra Abdel Malik, conocido por los españoles como Malico, no dudó en acudir a pesar de los consejos contrarios de todos sus allegados, incluido el propio Felipe II, quien en una entrevista en 1576 en Guadalupe intentó disuadirle sin éxito de tal campaña. Algunos historiadores portugueses han visto en este intento disuasorio de Felipe II algunos turbios manejos. Otros hijos de María y Manuel fueron el citado cardenal Enrique y Luis, prior de Crator o de Ocrator, que no tuvo descendencia legítima, pero sí un hijo bastardo con una judía llamada Violante Gómez, apodada la Pelícana. Este niño sería llamado Antonio y heredaría el priorato de Crator y disputaría a Felipe II después el trono portugués. Tras el fallecimiento de don Sebastián en 1578, asumió la corona portuguesa el viejo y enfermo cardenal don Enrique, que incluso intentó que el Papa le liberara de sus votos para poder casarse con una princesa de 15 años y tener descendencias. Todo ello con la finalidad de evitar que un Austria, Felipe II, fuera rey de Portugal. Pero esta estratagema no dio resultados y Felipe II proclamó su derecho al trono portugués, que disputó a doña Catalina, duquesa de Braganza, y a don Antonio, prior de Crato. Las cortes portuguesas estaban divididas. La nobleza y el alto clero se inclinaron en su mayoría en favor de Felipe II, pero el brazo popular se mostró reacio a esta solución. El monarca español envió a Lisboa una armada al mando de don Álvaro de Bazán y un ejército a las órdenes del duque de Alba para vencer la resistencia de los portugueses. Esta fotografía pertenece al Palacio de Viso del Marqués, donde aparecen en sus paredes distintas hazañas de don Álvaro de Bazán. Entre ellas, y no he podido traerla aquí porque no la he conseguido, está la de la ayuda que prestó a Ceuta en fechas cercanas. Las cortes portuguesas, reunidas en el monasterio de Tomar en abril de 1581, decidieron jurar fidelidad a Felipe II. No fue pues una violación de derechos internacionales y patrimoniales de los príncipes europeos, sino el ejercicio de derecho de herencia el que llevó a Felipe II a plantear sus opciones al trono portugués. No hubo, como dice el historiador Josep Pérez, ninguna rivalidad entre Portugal y España durante el siglo XVI, por lo que no es posible hablar de anexión inamistosa. La ayuda que aquel país prestó a Castilla en su lucha contra los comuneros y el matrimonio del emperador Carlos con la princesa Isabel son buena muestra de esta amistad. También fue amistosa la forma con la que se solucionó el contencioso por los dominios americanos y asiáticos mediante el Tratado de Tordesillas de 1494, que marcaba el área de expansión de ambos reinos. Por otro lado, a la burguesía portuguesa le interesaba la unión con Castilla. Como dice Eliot, la aventura de las Indias había agotado a una nación que solo tenía 1 millón de habitantes y contribuido a debilitar a las clases dirigentes portuguesas, mientras el país estaba gobernado con una incompetencia cada vez mayor por un régimen siempre en bancarrota. Los portugueses necesitaban plata para obtener las especies asiáticas. Así pues, Portugal se veía cada vez más obligada a recurrir a España para obtener la plata que solo el imperio colonial español podía entonces proporcionar. Y mucho antes de 1580, la prosperidad de Lisboa se había hecho estrechamente dependiente de la de Sevilla. Y en Ceuta,
¿Qué estaba pasando mientras tanto en estos apasionantes años de 1580 y 1581? En Ceuta, tras la batalla de Alcazarquivir, la situación se deterioró bastante, pues los magrebíes, engrandecidos por la victoria, la atacaron con más ahínco. Al mismo tiempo que la asolaba una epidemia de peste, la famosa peste atlántica, que se extendería hasta el año 1603. Esta desesperada situación permitió a Felipe II ayudar a Ceuta y con ello ganarse la simpatía de sus habitantes, por lo que en plena disputa por el trono portugués, Ceuta se decantó de inmediato por los austrias. El 31 de julio de 1580, Felipe II envió a don Manuel de Castelo Branco a Ceuta y Arcila para proclamar a sus habitantes que se declaraba legítimo rey de Portugal. Y el 18 de agosto de 1580, ambas ciudades le reconocieron como tal. Tánger y Mazagán permanecieron, sin embargo, fieles a don Antonio, que en aquella época disputaba el trono a Felipe II. El 17 de agosto de 1580, Felipe II escribió al duque de Medina Sidonia, algo que ya nos ha contado don Carlos, encargándole que pasara a Ceuta para tomar juramento de lealtad a su persona, a las autoridades y al vecindario de la plaza. El duque delegaría este encargo en el corregidor de Gibraltar, Antonio Felice de Ureta, que se presentó en Ceuta para celebrar el día 7 de septiembre la solemne ceremonia de adhesión. En esta fecha era capitán general don Leonis Pereira. Voy a pasar la descripción de esa ceremonia que ya ha contado el profesor Posat. Pero sí puedo decir que fue una ceremonia completa, en la que se implicó conscientemente a todos los estamentos, civil, militar y eclesiástico. Nadie, pues, puso reparo alguno a esta adhesión. La diligencia mostrada por Felipe II en socorrer y asegurar la ciudad, en especial en los momentos difíciles después de la derrota de Alcazarquivir, propiciaron la aceptación de los ceutíes a la causa felipista. Si nos fijamos en el aspecto cronológico, que vemos perfectamente en este cuadro, podemos comprobar que casi un año antes, es decir, septiembre del 80, julio del 81, casi un año antes de que Felipe II fuese coronado rey de Portugal, ya Ceuta había decidido aceptarlo como rey. La tercera pregunta que nos hacíamos es ¿por qué quiso Felipe II ser rey de Portugal? ¿Y qué interés tenían los austrias en Ceuta? En el siglo XVI, el centro de gravitación de las potencias políticas y económicas se desplaza lentamente desde el sur hacia el norte y desde el este hacia el oeste. Los descubrimientos geográficos, en especial en América, crearon una especie de capitalismo comercial culpable de este cambio de dirección de la Europa moderna. El Mediterráneo perdió su preponderancia a favor del Atlántico y del Mar del Norte. España, pero también Italia y el Imperio Otomano quedaron así desplazados y relegados a una posición de segundo o tercer plano. Lisboa sustituyó a Venecia como centro comercial y Felipe II y sus consejeros fueron conscientes de ello. Portugal tenía una amplia costa atlántica y los austrias no podían dejar pasar en esa ocasión para dominar este floreciente comercio atlántico, que ahora, con las posesiones portuguesas, se iba a extender también a una gran parte del continente africano y asiático. Hasta entonces, en la lista de gastos bélicos, la partida más importante en los desembolsos de Felipe II se habían destinado a la formación de la flota mediterránea. A partir de la anexión de Portugal, varió su punto de vista y desplazó definitivamente su foco de interés del mar interior hacia el Atlántico. Henry Kame dice, refiriéndose a Felipe II, que su estrategia futura, sus esfuerzos militares, su preocupación por la seguridad volvieron la mirada hacia el oeste. Los acontecimientos políticos del momento lo impulsaron a ello. La creciente actividad marítima de los holandeses e ingleses le obligó a disponer todo un programa de construcción naval en el Atlántico para enfrentarse a ellos. En 1587, Felipe II mantenía más de 100 navíos en la zona oeste, la parte oeste de la península.
En lo que atañe a Ceuta, hemos visto que se adelantó a dar su conformidad a Felipe II frente a la obstrucción que en Portugal hacían los Braganza para hacerse con el trono. ¿Qué interés tenía Ceuta en ellos? Analizando los datos que poseemos y estudiando los acontecimientos políticos, podemos comprobar que los habitantes portugueses de Ceuta se sintieron más protegidos por los austrias y en concreto por Felipe II que con los miembros de la familia Avis o Braganza, sobre todo en un momento de tanta confusión y división social en el país vecino. Ya hemos comentado cómo Felipe II ayudó a Ceuta en los duros momentos de la epidemia de 1580. A lo largo del reinado de los Austrias, estos monarcas van a mantener su interés por Ceuta, como lo demuestra el envío inmediato de un visitador, Jorge Seco, en 1585, con el fin de inventariar todos los problemas de la plaza y poner remedio a ello. Un año después, visitaría la ciudad con el mismo fin el príncipe Filiberto de Saboya. Por otro lado, otro interés que tenía Ceuta en pertenecer a los Austrias y los Austrias en tener a Ceuta, los turcos, a pesar de la derrota de la batalla de Lepanto, habían reconstruido su armada y volvían a entrar en Túnez, que don Juan de Austria había conquistado el año anterior. En agosto tomaron el fuerte de la Goleta, lo que supuso la eliminación definitiva de la presencia española en esa zona. Los otomanos inician entonces un asfixiante acoso a las costas andaluzas mediante la piratería. Estas circunstancias jugaron a favor tanto del interés de las autoridades portuguesas de Ceuta por tener el respaldo de una monarquía fuerte como los Austrias, como de los Austrias por mantener su influencia en el norte de África y paliar los efectos de ese acoso berberisco y otomano a las costas andaluzas. La predilección del monarca por Ceuta como pieza esencial para el mantenimiento del statu quo en la zona se advierte en cartas como la enviada el 3 de septiembre de 1581 desde Lisboa al duque de Medina Sidonia, ordenándole que en cualquier circunstancia Ceuta debe de gozar de prioridad en cuanto a asegurar su defensa y socorro. Pero, ¿cómo fue la anexión de Portugal y, por consiguiente, de Ceuta a la corona de los Austrias? La forma y las causas por las que Felipe II accedió al trono portugués influyeron, sin duda, en las condiciones que se establecieron en cuanto a la gobernabilidad de aquel reino y sus territorios, incluido Ceuta. Felipe II y sus descendientes se comprometieron en todo momento, como también ha dicho ya don Carlos Posá, a mantener sus leyes y a que sus administradores continuaran siendo portugueses. En su toma de posesión, así lo diría. Estas condiciones no fueron difíciles de aplicar por una monarquía como la de los Austrias, que mantenía los fueros, leyes e incluso monedas de los reinos peninsulares que la integraban. Quevedo, en su España defendida, escribe: propiamente España se compone de 3 coronas, de Castilla, Aragón y Portugal. Pero estas posesiones no hay que entenderlas como constitutivas de nacionalidades, ni sus habitantes eran ciudadanos, sino que eran feudos, propiedad de la familia Austria y sus habitantes súbditos. De cualquier manera, la división de esos reinos es altamente aclaratoria de la forma en que encajó Portugal en este conglomerado de posesiones, reinos y territorios que era la España del siglo XVII. Solo había un hecho unitivo, representado por la figura del rey, que era el mismo para todos los reinos, y una primacía ideológica de Castilla sobre los demás territorios por ser el centro neurálgico desde el que se regía ese enorme imperio de los Austrias. A pesar de ese compromiso, los portugueses nunca estuvieron conformes con la unión con España, y los episodios de falsas apariciones de don Sebastianes organizados por los espías y confabuladores portugueses, como se ve claramente en el caso del llamado pastelero de Madrigal, es bastante aclaratorio de lo que acabamos de decir. No sé si conocen el caso del pastelero de Madrigal, que fue un pobre hombre a quien los espías portugueses, por su parecido con don Sebastián, lo hicieron pasar por el príncipe, aduciendo de que éste andaba espiando sus culpas y sus penas por el mundo. Evidentemente Felipe II actuó con una rapidez extraordinaria y pasó al pastelero directamente a la horca. Soldevila, en su Historia de España, no duda en afirmar que fue el comportamiento de las tropas españolas del duque de Alba tras la conquista de Lisboa el causante de este recelo. Pero la verdad es que también hay historiadores que simplifican demasiado la causalidad de los hechos, y este es uno de los casos.
De cualquier forma, la nobleza portuguesa se adaptó a las circunstancias y pronto se hizo lo suficientemente cortesana para apoyar a los austrias. Quizás en esto influiría un hecho importante, y es que a pesar de que hacía más de 20 años que no había abandonado España, y a pesar de los asuntos urgentes que reclamaban su atención, Felipe II decidió establecerse en Lisboa. Kamen afirma que la motivación más inmediata era política. Incluso se le llegó a aconsejar que, una vez establecido en el trono portugués, hiciera creer a todos que haría de Lisboa el asentamiento permanente de su corte. Finalmente no fue así y, pasado un tiempo, unos años, abandonó la ciudad de Lisboa para regresar a Madrid y atender desde allí los asuntos. De cualquier manera, los territorios portugueses quedaron en manos de administradores portugueses y Ceuta no fue una excepción. Cuando Jorge Cecco eleva su informe después de su visita en 1585, comenzaría diciendo: primeramente, que en la guerra y los servicios de ella se ejecutase íntegramente los regimientos y provisiones de su majestad y de sus antecesores, como lo hicieron otros visitadores de África como don Alejo de Menezes, Lopo de Sousa, etcétera, etcétera. En efecto, Ceuta, como el resto del Reino de Portugal, se rigió por las ordenações de 1595, las llamadas Filipinas, aunque no entraron en vigor hasta 1603. Era en realidad una recopilación de ordenações manuelinas, de las extravagantes, de Duarte Núñez de Liño y de todas las leyes que se programaron después. Incluso tras el alzamiento de Portugal y el paso de Ceuta de pleno derecho a la corona de Castilla, siguieron aplicándose estas leyes como derecho foral de la ciudad. Por otro lado, la máxima representación de la autoridad local continuó en manos de los capitanes generales, que según la prohibición de 1602 eran los gobernadores no propietarios, es decir, no pertenecientes a la familia Meneses, como también ha apuntado don Carlos. También se respetó la organización de la hacienda, encargada a la Casa de Ceuta en Lisboa, y cuyo reglamento se restauró en 1591. Lo mismo ocurriría con los tres organismos de que se componía esa administración de hacienda: la contaduría, el almogadifazgo y las aduanas. La administración de justicia también quedó en manos de portugueses, en manos de un juez ordinario y de un oidor, igual que bajo la dinastía de los Avis, así como los funcionarios judiciales, tales como los contadores, los inquiridores, distribuidores, cuadrilleros, etcétera. El poder municipal también quedó en manos de la Cámara, que estaba constituida a imagen y semejanza de la de Lisboa, y que permanecería igual que en aquella época hasta el año 1738. En ningún momento hubo un intento de anexión de Ceuta por decreto. Solamente hubo un intento, eso sí, cuando el capitán Gutiérrez de Argüelles propuso el 3 de agosto de 1589, en el seno del Consejo de Portugal, una reforma de los enclaves africanos que apuntaba a una cierta integración de Ceuta a la corona de Castilla, Felipe II se negó a ello, consciente de los problemas que eso le acarrearía. Ceuta no estaba en ese momento madura para hacer una ciudad española, pero porque el proceso, y ya lo adelanto, lo que quiero explicar después, lo que quiero enfatizar después, el proceso era lento, el proceso de esa españolización, ese paso fue lento, es decir, no fue un hecho de un día. España intervino, eso sí, solo en su defensa, es decir, la defensa de Ceuta. Los continuos ataques de los fronterizos obligaban a Felipe II a participar en esa defensa como rey que era. En 1588 enviaría uno de esos contingentes al mando del maestre de campo Mendo Rodríguez de Ledesma. Tras el informe del príncipe Filiberto de Saboya, se decidió también enviar otra cantidad de tropas al mando de Bernardino Soto. Esta ayuda continuó durante los gobiernos de los Austrias menores. Durante el reinado de Felipe IV, la presencia de las potencias europeas enemigas de España, como Francia o Inglaterra, Francia porque estaba en esos momentos España en la famosa guerra de los 30 años, e Inglaterra porque siempre había querido establecer su influencia en esta zona, hicieron que la ayuda a Ceuta fuese más importante. Por ejemplo, el duque de Medinasidonia se vio en la necesidad de organizar levas en Sevilla, Antequera, Ronda, Úbeda y Baeza para enviar tropas a Ceuta. Hemos dicho, antes don Carlos pues ha dicho Castilla, Andalucía, efectivamente. Año tras año se sucedían las noticias de ataques verdaderos o ficticios a las plazas españolas. En algunas ocasiones, incluso estas potencias no dudaban en apoyarse y en buscar el apoyo de los fronterizos.
Los refuerzos para atajar estos ataques no llegaban de Portugal, y esta es la segunda parte de la moneda. Y esto pudo despertar en los ceutíes el sentimiento de verse abandonados por la patria. En esta circunstancia volvieron sus ojos hacia las costas andaluzas en busca de consuelo. Un ejemplo evidente lo tenemos en 1638, que es un año muy clave también para Ceuta, quizás más que en 1640, como ya ha relatado antes don Carlos. En este año se ordenó al capitán mayor del Algarve, Enrique Correa de Silva, que enviase refuerzos a Ceuta. Pero Portugal no tenía capacidad entonces para hacerlo. Y solo mandó un exiguo número de soldados, de hombres, entre los que abundaban los maleantes y los presidiarios. Pero Ceuta defendió siempre sus derechos, recogidos en las ordenanzas portuguesas y basados en el Tratado de Adhesión de 1581. Uno de ellos era el de la prohibición, como ha citado don Carlos, de las que tropas portuguesas intervinieran en la defensa de los asuntos españoles. Por esa razón, cuando Felipe IV mandó que embarcaran 400 soldados ceutíes rumbo a Cádiz, desde donde reembarcarían hacia el País Vasco, atacado por los franceses, se desencadenaría en nuestra ciudad un motín, cuyos cabecillas fueron, entre otros, Antonio Teixeira, Sebastián da Costa, Pedro Colasso, Francisco Díaz, y que, como también ya ha explicado don Carlos Posar, fue rápidamente abortado. No era la primera vez que salían tropas de Ceuta, efectivamente, pero sí era la primera vez que lo hacían para luchar en territorio no portugués, puesto que anteriormente lo habían hecho para luchar en el Brasil. La orden fue dada por el conde duque de Olivares, que, como después veremos, se empeñaba en que todos los reinos de los Austrias contribuyeran de la misma manera en la defensa de los territorios. Este motín fue, pues, el preludio de los difíciles momentos por los que pasaría Ceuta en el año 1640. A ello hay que añadirle el tema de las tensas y moradías. Y aquí quizás habría que establecer ya un principio de lo que después va a ser el motivo fundamental de por qué los ceutíes quisieron permanecer dentro de la familia de los Austrias. Y es que Ceuta vivía de las tensas y moradías. Y ahora el último eslabón encargado de distribuir esas tensas y moradías ya no eran las familias portuguesas, ya no eran los reyes portugueses, ahora eran los Austrias. No es extraño que que empezara a irse formando ya dentro de ciertos sectores de la alta sociedad ceutí, portuguesa, por supuesto, una especie de partido proespañol o de gente que en alguna manera pensaba que sería mejor permanecer a los Austrias. Yo soy, en todo caso, esos historiadores que don Carlos ha definido como que se basan en la tripa, ¿no? De los ceutíes. Pero vamos a ver, señores, todos comemos, ¿no? Bien. Pasamos ahora a ver, y sobre esto volveremos más adelante, cuando llegue su momento. ¿Por qué se produjo la sublevación de Portugal contra los Austrias en 1640? En comparación con Castilla, la corona de Aragón y de Portugal habían conservado su autonomía interna, protegida por sus leyes, que limitaban considerablemente el poder del rey. En esta situación era Castilla la que tenía que soportar todo el peso de la política exterior de los Austrias, tanto desde el punto de vista espiritual como material. Para solucionar el problema, Olivares, el conde duque de Olivares, valido del rey, quiso implicar a los demás reinos en la política de los Austrias. Pero el salto cualitativo que suponía una política de unidad nacional y que iba a culminar en la llamada unión de armas no podría ser dado de forma tan brusca. Los intentos unificadores del conde duque provocaron rebeliones en muchos lugares de España, como la guerra de secesión en Cataluña, no hay nada nuevo bajo el sol, la conspiración del duque de Híjar, el problema foral en el País Vasco, la sublevación de Nápoles y Sicilia, la conspiración del conde del duque de Medina-Sidonia, más conspiración que intento de independencia, y la que nos interesa, la cuestión de Portugal, que culminaría con su independencia. Como en muchos hechos que se estudian en la historia,
La sublevación de Portugal contra los Austrias ha recibido una diversidad de explicaciones. Los movimientos secesionistas que estamos viendo en 1740 fueron considerados desde un punto de vista nacionalista y romántico por los historiadores del siglo XIX como la muestra de la peculiaridad e independencia de los reinos españoles. Estos postulados históricos están siendo de nuevo utilizados por el nacionalismo. Es el perenne centrifugismo contra centralismo. Posteriormente, otros historiadores enumeraron las causas del levantamiento de 1640. El profesor Lafuente decía que la conducta de Felipe IV y el conde duque, en vez de apaciguar la animadversión de los portugueses y el odio entre dos naciones, la avivaron con una actitud soberbia y activa. También hay que considerar la opinión de Marañón, que fue el biógrafo y el que estudió más al conde duque de Olivares, desde el punto de vista psicológico, y que para desembarazarle de cualquier culpa decía que la unión de España y Portugal era una unión artificiosa y tampoco querida por una gran parte del pueblo portugués, que no le fue difícil a los Braganzas levantar al pueblo contra ellos, contra los Austrias. También están las causas de los que acusan de error grave a los Austrias en la administración de Portugal. Así, por ejemplo, para igual Úbeda, en su obra El Imperio Español, Felipe II supo iniciar la obra trascendental de la unidad ibérica, pero no supo convertirla en empresa nacional. Pero hoy día las causas explicativas de los hechos históricos no son tan simples. Juan Regla ya destacó en su momento la influencia de la contracción de la coyuntura de la economía del imperio hispanoamericano, que en la fase expansiva había beneficiado considerablemente a la burguesía lusitana. Pero la crisis económica del 17, que se ve perfectamente en la disminución de la llegada de metales preciosos de América, que vemos en el gráfico, hizo que la Unión ya no tuviera ningún interés para esa burguesía, que, como hemos visto, necesitaba la plata española. Antoni Simón Tarret afirma que la burguesía comercial lisboeta tenía serios motivos para distanciarse del gobierno de Madrid. Entre 1580 y 1640 la economía portuguesa se había transformado sustantivamente, cambiando el tradicional tráfico de especias del Índico por otro más lucrativo de la América portuguesa, de donde importaba tabaco, cuero, palo, Brasil y sobre todo azúcar, hoy día también futbolista. La guerra que España mantenía con franceses y holandeses hacía peligrar este negocio, y no fue extraño que los sectores mercantiles aspirasen a recuperar su independencia en la política exterior. Quizás alguno esté pensando, y bueno, ¿y a mí qué? ¿Qué tiene que ver esto con Ceuta? Si no se produce la sublevación del 1640, Ceuta seguiría siendo una ciudad portuguesa, pero eso sería historia de ficción y no voy a volver a entrar en ello. Esta última que estamos viendo, la de la defensa de las posesiones portuguesas, sobre todo la defensa del Brasil, es la que es la más extendida entre los historiadores, especialmente entre los historiadores portugueses, que ponen como ejemplo que en el Brasil, donde los holandeses habían aprovechado su indefensión para establecer una compañía comercial y beneficiarse de la riqueza de aquel territorio que el Tratado de Tordesillas había adjudicado a Portugal. El historiador brasileño, por ejemplo, Prado Júnior, en su Historia Económica del Brasil, denomina a la época de Portugal de los Austrias como sombría, causante de todos sus males, de su propia decadencia y de la pérdida de muchos de sus territorios, del que solo le quedó Brasil y algunas colonias africanas. Roland Musnier, por su parte, afirma que, convertida en posesión nominal del rey de España, el Brasil sufrió mucho a consecuencia de la creciente pujanza de los holandeses y de sus ataques contra los españoles. Es cierto que en 1621 los holandeses fundaron la Compañía de las Indias, con la que perpetraron todo tipo de ataques contra las posesiones españolas y portuguesas, en Surinam, Caracas, San Eustaquio, etc. Pero nosotros podríamos preguntarnos también, ¿no hubiera sido igual si Portugal hubiese mantenido la independencia? De hecho, los ataques holandeses no se debían a causas religiosas, como algunos historiadores acusan a las guerras que mantuvo España en el siglo XVII, sino que se inscribe en unas causas económicas, en ese capitalismo protestante del norte de Europa, tan diferente del capitalismo del catolicismo del sur, donde estaba enclavada Portugal. O sea, los Países Bajos, para los protestantes, enriquecerse era un motivo de salvación del alma; para los católicos, enriquecerse era un motivo de perdición del alma. Felipe IV va a intentar por todos los medios acabar con esta situación, tanto en bien de España como de Portugal, y por ello quiso contar con la colaboración del conde duque de Olivares, pero fue inútil. Tras la sublevación de Cataluña,
Nápoles y Aragón, Portugal aprovechó para iniciar su rebelión. El 1 de diciembre de 1640 fue asesinado Miguel de Vasconcelo, que era el hombre de Olivares en Portugal, y la princesa Margarita de Saboya fue escoltada hasta la frontera. Sin tropas castellanas en Portugal que defendieran la autoridad de los Austrias, los rebeldes se apoderaron de todo el país y proclamaron rey al duque de Braganza con el nombre de Juan IV. Con ello, los Austrias perdían también todos sus territorios lusitanos de ultramar, menos una ciudad, Ceuta. Y aquí viene quizás el punto que más nos interese a todos, y por eso vamos a ver si lo explicamos con la suficiente claridad. Es el punto quizás más controvertido, el punto en que más tinta se ha gastado, más escritos y más palabras se ha hecho. Y yo creo que seguiremos durante mucho tiempo dilucidando por qué Ceuta y cómo, y sobre todo cómo, no por qué se prefirió seguir dentro de la corona de los Austrias. Hay una máxima en historia que tenemos que acatar. Nada ocurre por una sola causa. Siempre hay una multicausalidad. Siempre se ha insistido también en un plebiscito por el que los ceutíes manifestaron su decisión de permanecer bajo la corona de los Austrias. Pero es evidente que tal tipo de participación ciudadana no era compatible con la organización política de la época. O sea, lo niego totalmente. Además, la base social del pueblo de Ceuta, soldados y presidiarios, era incapaz de tomar una decisión política. Se trató, por consiguiente, de una medida tomada por la élite dominante, constituida en su mayoría por portugueses. Por otro lado, no fue una adhesión a Castilla, sino un acto de fidelidad a los Austrias. Ceuta simplemente no se sumó a la rebelión de los Braganza. La cuestión es saber por qué no lo hizo. Varias son las hipótesis que se barajan. Isabel y Paulo Drummond Braga, que es una lástima que no puedan estar aquí, consideran que el aplastamiento de los cabecillas de la rebelión de 1638, es decir, la anterior, 40, que ya habló don Carlos Posar de ello, contra el envío de tropas ceutíes ordenado por Felipe IV, impidió que aquellos que podían haber protagonizado la adhesión a Juan IV, es decir, los que se podían haber rebelado, ya no pudiesen rebelarse porque estaban en la cárcel o un poco ahorcados. Esta hipótesis encierra en sí misma el caso contrario, pues si la aceptamos como idónea, podemos determinar también la existencia de otros portugueses en Ceuta decididos a seguir a los Austrias, y son los que abortaron la rebelión de 1638. Otra explicación puede estar en la proximidad de Ceuta al sur de España, lo que haría reflexionar a los ceutíes que su rebelión contra Felipe IV podía ser aplastada con facilidad. Esta también puede ser una razón, pero también tenemos también su objeción, y es que Tánger también está cerca de Andalucía y, sin embargo, en Tánger triunfó la rebelión, aunque 2 años después. Otra hipótesis podría estar en el hecho de ser Ceuta abastecida, lo que hemos hablado antes, ¿no?, de la comida, en gran medida desde Andalucía, por lo que una insurrección contra los Austrias podía ser castigada fácilmente con un bloqueo comercial. Pero la cuestión puede también ser a la inversa. Los portugueses de Ceuta no se sumaron a la rebelión porque se encontraban agradecidos a su rey por los constantes envíos de contingentes militares, materiales bélicos y abastecimientos de alimentos y dinero desde Andalucía. La propia monarquía hispánica tenía conciencia de ello, pues en 1646 se llegó a decir que el hambre por la que entonces pasaba Ceuta podía llevar a su población a adherirse a don Juan. Por lo tanto, había que tener cuidado con ese hambre y evitarla. También podría ser que no se tratase simplemente de un caso de agradecimiento, sino más bien de una acertada observación de la situación. Tenemos la tendencia a considerar que los antiguos eran más tontos que nosotros, y no es cierto. Desde hacía muchos años, Ceuta y su población había estado siempre amparada por Andalucía, y esta ventaja estratégica pudo tener su valor a la hora de que la ciudad tomara la decisión de ser fiel a Felipe IV. En 1652, el conde de Torres Vedra hacía un breve comentario de la situación. Ceuta ya se habría sublevado si la gente del pueblo no estuviera tan unida con la conveniencia del comercio y correspondencia de Andalucía. Pero tampoco el paso a la administración española puede verse como un acto rápido y espontáneo. Es decir, la causa, ahí está, tomen ustedes la que más les guste. Pero una cosa sí es evidente: de la noche a la mañana
no fue cambiar una bandera y poner otra. Es decir, el paso fue lento. Fue un proceso largo, manifestado mediante una castellanización de su población, especialmente a partir de 1640, y que comienza a advertirse primero en el estamento militar. Aquí no sé si estará presente en la sala, pero podía contestarle una pregunta que surgió anteriormente, en la conferencia anterior. Según los libros de hospitalidades de la Casa de Misericordia, el número de soldados de origen castellano que eran asistidos en esta institución aumenta desde 1636 hasta 1656. Vean ustedes que la línea de tendencia es ascendente, tal y como aparece en el gráfico, mientras que por el contrario disminuye la de origen portugués. Si establecemos una división en 1640, una línea divisoria aquí, en esta zona, aproximadamente del gráfico, vemos cómo es a partir de entonces cuando se produce el descenso de los soldados portugueses asistidos en dicho hospital. Es decir, había menos soldados portugueses. Sin embargo, anteriormente a 1640 ya había soldados castellanos que harían ver a su población que su salvación estaba al lado de los austrias, sobre todo después de que Portugal cediera Tánger a los ingleses. No se trató, por lo tanto, de un plebiscito, pero sí esa presencia castellana, de soldados castellanos, hizo reflexionar a su población de que era mejor mantenerse como estaba. Por lo tanto, el planteamiento que debe hacerse es el siguiente. Por un lado, la nobleza local, y vuelvo a referirme a la nobleza local y no al pueblo, prefirió seguir al lado de Felipe III de Portugal, Felipe IV de España, y no sumarse a la rebelión de Juan IV. Y no sumarse incluso a pesar de los intentos de Juan IV de Braganza, de Portugal, de que Ceuta se sumara a ello. Por ejemplo, el 31 de enero de 1641, los dos caballeros procedentes de Lisboa fueron apresados por los españoles en Gibraltar cuando se dirigían a Ceuta portando cartas del monarca portugués. También en su intento de controlar la ciudad, Juan IV nombró gobernador a Juan de Meneses, primer conde de Arauca, pero este decidió permanecer a las órdenes del rey de Castilla y huyó a España, en compañía de Juan Suárez de Alarzao, que tenía que ser también el que había sido nombrado para la gobernación de Tánger. El rechazo a Juan IV incluso se aprecia en la información que se recibe a través de los marinos o los barcos que pasan por aquí. Por ejemplo, un buque de Habsburgo que había sido fletado con destino a Ceuta y Tánger para abastecerla de trigo, municiones y dinero, pues su tripulación informó al regresar a Portugal que Ceuta no quería nada de Portugal, ya que Ceuta y Tánger están por los castellanos, no Tánger tanto como veremos después, y que cuando les oyeron de parte del rey don Juan, le han disparado. Es decir, intentos de Juan IV hubo para que Ceuta se sumara y Ceuta, esa nobleza no lo hizo. ¿Cómo podemos averiguar por qué no lo hizo? La línea de investigación estaría en hacer un estudio en profundidad de la nobleza portuguesa de Ceuta, sus vinculaciones familiares y sus intereses económicos. Y aquí quizás encontraríamos una buena explicación de esta decisión. Una vez más hay que hacer mención de la imbricación entre españoles y lusos, y españoles y portugueses, y entre muchas familias españolas y portuguesas. Pues, como hemos visto, incluso las familias reales de ambos reinos también estaban relacionados entre sí. Segundo lugar, la segunda conclusión que habría que llegar. Su forma de integración en Castilla se haría esperar varias décadas. Aunque de hecho Ceuta estuviera en la órbita castellana incluso antes de 1640, su formal integración no se produciría hasta con posterioridad a 1668. Durante este tiempo hay autores que hablan de un pequeño Portugal leal a Felipe IV, pero al mismo tiempo se fue produciendo un proceso de españolización de Ceuta. Impulsado por los gobernadores pro-españoles y por la propia Corte de Madrid, en enero de 1641 los consejeros de Felipe IV le sugerían que sustituyese sin dilación a las tropas portuguesas por contingentes españoles. En 1643, el capitán general de Ceuta, Marqués de Miranda, pedía al rey la entrada de 500 hombres de armas procedentes de España, afirmando que mi intención es siempre desvelarme en el mayor servicio de su majestad y así
he ido entablando con lo de esta plaza, por lo que veo que importa a su real servicio el que entren castellanos en ella, y que ellos lo pidan a su majestad como lo he conseguido, y vuestra majestad se habrá servido de ello por su carta. No tardaron en efecto de llegar contingentes de soldados españoles. Con orden del 16 de octubre de 1641 entró en Ceuta Antonio Isasi. Estamos viendo la explicación al gráfico anterior. Almirante general de la Armada, con una compañía que Correa da Franca considera como de numerosa. El 25 del mismo mes lo hacía el capitán Francisco Ruiz Estrada. El 5 de noviembre llegaron de Málaga 75 soldados sueltos que fueron puestos bajo el mando de Andrés de Asegura y Alamino. El 22 de enero de 1644 llegaron también de Málaga 74 soldados sueltos, de los que fue capitán Gabriel Bastardo de Arroyo. El 12 de diciembre del mismo año llegó a Ceuta el capitán Luis de Guzmán, con sus oficiales y una compañía de 80 soldados, algunos de los cuales, 3 de estas compañías engrosaron el regimiento fijo de Ceuta. Se ha dicho que en este periodo de transición hacia la administración plenamente española se incentivó el matrimonio entre portugueses y españoles. Esta afirmación puede ser cierta, porque era corriente que las mujeres de la ciudad se casaran con los contingentes de tropas que llegaban a ella, y como hemos visto, como tenemos ahí en la pantalla, estos contingentes eran cada vez en mayor número de procedencia castellana. A pesar de las carencias de las fuentes, he podido reconstruir una línea de tendencia que indica claramente el ascenso de la población foránea a partir de 1640. Desgraciadamente es imposible su comparación con el periodo anterior, inmediatamente anterior a esta fecha, pues la lectura de esos libros sacramentales anterior a 1640 se hacen muy difíciles. Y que lo digan mi familia, que se ha encargado de mirarme por mí. No solo por su estado por situación en la que se encuentran los libros, su estado, sino porque, como ha dicho don Carlos, muchos de ellos fueron destruidos y algunos tienen toda la apariencia de haber sido recopilados de mala manera. Es difícil, por lo tanto, ver antes del 1640 si ya había españoles en Ceuta. Lo hemos visto solo a través de del hospital de la Casa de Misericordia. Pero sí podemos ver perfectamente que desde 1643 la presencia de españoles, o por lo menos de gente que procede de fuera de Ceuta y de fuera de Portugal, casi no se aparece ningún matrimonio procedente de Portugal, es grande. La línea de tendencia está claramente delimitada. Y ya termino. Alégrense ustedes que ya termino. Queda solamente el último punto. ¿Qué consecuencias tuvo para Ceuta su permanencia en la monarquía de los Austrias? En cierta manera estuve pensando si hacer o no hacer este punto, pero al final me he lanzado y digo, bueno, que lo hagan, si quieren pegarme, que me peguen en la puerta. Lo hago y lo digo y ustedes después discuten. Los meses que siguieron a la adhesión de Ceuta a Felipe IV fueron difíciles. Los problemas se acumulaban. Por un lado, una guarnición exhausta. Por otro, el hambre y la escasez de alimentos. Por otro, la resistencia de algunos sectores a la integración de los reinos, a la integración en los reinos de España. Y finalmente, la desaparición de las ayudas que hasta entonces habían recibido los ceutíes de Lisboa. La situación era sumamente delicada y había que actuar con cautela. Ambos elementos, y esto que vamos a decir, y lo que hemos dicho antes de la castellanización, van emparejados, van imbricados, como no puede ser de otra manera en la historia, por desgracia. La mayor parte de la reticencia a la españolización de Ceuta partió de su iglesia, como ya ha dicho don Carlos. Las autoridades nombradas por los Austrias temían incluso, como hemos hablado también, que desde Tánger, que se había unido a los Braganza, se soliviantase a la iglesia española para que se levantase también contra los Austrias. Detrás de estas inquietudes estaba el temor a perder el patrimonio que algunos miembros de la nobleza y la iglesia ceutí tenían en Portugal, si triunfaba allí la causa de Juan IV. Por otro lado, existió durante los primeros momentos una cierta reticencia entre los ceutíes por ser gobernados por castellanos. Esto termina provocando una pequeña incidente con el marqués de Miranda de Anta, o de Auta, nombrado primer gobernador de la Casa de Austria, que finalmente sería sustituido por otro de origen portugués, Luis de Lancastro, en 1644. No obstante, el gobierno español, llamémoslo así, procuraba que estos portugueses, estos gobernadores portugueses nombrados para Ceuta, fueran afectos a la monarquía de los Habsburgo, como acontecería con el sucesor de Lancastro, el primer marqués de Trocifal. Poco a poco se fue formando un partido por español en Ceuta, constituido por aquellos que comenzaron a recibir ayudas de la administración española.
Repito, esto es una hipótesis o casi una hipótesis, esto es un inicio de investigación y ahí tenemos campo. En 1656 el rey remitió una carta en la que se ordenaba que se guardaran las mismas prerrogativas que tenían los caballeros de las órdenes militares de Castilla, se guardaran para los de Ceuta. Por ejemplo, Pedro Brite Freire sería uno de los beneficiados con esta orden. Estas concesiones de privilegio proliferaron hasta el punto de que, según Becerra Peñafiel, se le llamó a esta época la época de los fueros. Sobre los sentimientos lusos se iba imponiendo cada vez más la realidad que obligaba a Ceuta a integrarse de pleno en la reorganización territorial de España. El proceso comenzaría en 1644 y se alargaría hasta 1656, en que Felipe IV le concedió de forma definitiva naturaleza de su reino, confirmando todos sus fueros, privilegios y exenciones. Este acuerdo sería ratificado por Portugal en el Tratado de Lisboa de 1668. Como ha dicho el profesor Posac anteriormente, Ceuta no fue restituida a Portugal, como mandaba la cláusula de devolución de las ciudades y villas tomadas al adversario durante la Guerra de Restauración, pero no lo fue no porque Ceuta no quisiera hacerlo, sino porque Ceuta no había sido conquistada, por lo tanto no entraba dentro de este capítulo. Aunque sí es cierto y hay que decirlo, que en el acta de la firma de paz se cita expresamente la ciudad de Ceuta como no retornable a Portugal. La cuestión es que nuestra ciudad, como digo, en ningún momento fue conquistada por España, como hemos visto, sino que su incorporación consistió primero en una decisión de no unirse a los rebeldes y después de una integración paulatina en Castilla. Si la decisión de permanecer bajo los Austrias fue acertada o no, nos toca ahora mismo decidirlo o decir sí o no, pero sí podemos apuntar, dar unas pinceladas. Bajo la dinastía de los Austrias y bajo la dinastía de los Borbones, Ceuta va a ser defendida y convertida en un enclave importante. Se combatió a lo fronterizo, se luchó contra el corso que diezmaba sus posibilidades de abastecerse, se construyeron parapetos, trincheras, minas, etc. Ceuta era una plaza cuyo papel en el ámbito del estrecho era esencial para la defensa del litoral sur peninsular. Inglaterra y Francia deseaban introducirse en esta zona. Por ello se defendió la ciudad y elevó a categoría de presidio mayor. Y por esa causa se intentó la conquista de Tánger, con el fin de tener una defensa de la ciudad de Ceuta. Como no pudo conquistarse Tánger, entonces España tomó el peñón de las Alhucemas, que hizo el mismo papel de parapeto en la conservación de Ceuta y en el control del estrecho. La administración castellana no impidió, sin embargo, que Ceuta conservara su legislación peculiar. Y así es posible que, como dijo también Becerra Peñafiel, el fuero de Bailío llegara hasta nosotros. Porque Felipe IV aceptó esos fueros, esa legislación especial, como premio a la fidelidad. Desde el punto de vista económico, en época española se ancló por primera vez la almadraba. Se mantuvo el comercio como base de la economía ceutí. Se recogieron las monedas portuguesas y se acuñaron otras nuevas con el fin de evitar la desaparición de numerarios. Finalmente, los Austrias establecieron un nuevo sistema de abastecimiento basado en los asentistas. Eran personas que se dedicaban a abastecer a Ceuta o a los presidios y que la monarquía española incentivó su trabajo, incentivó su negocio para que siempre estuvieran abastecidas estas ciudades. Así, por ejemplo, con la familia de asentistas de los Montesinos, el asiento de Ceuta estuvo ligado a la explotación de las salinas de Galicia y de Asturias, es decir, los Montesinos tenían el abastecimiento de la ciudad y al mismo tiempo se le concedía como premio, como regalo, la explotación de las salinas de Galicia y Asturias. Juan de Urrea tuvo el arrendamiento de la Alcazabas y diezmo de la mar, y Manuel de Aguilar y Francisco López Pereira consiguieron, junto con el asiento de Ceuta, la renta del tabaco, que, dicho sea de paso, era realmente importante desde el punto de vista económico para la ciudad y que no ha sido tampoco estudiado todavía en profundidad. También se elevaron las fortificaciones, que la hicieron inexpugnable. Si Muley Ismail no pudo conquistar la ciudad, hay que achacarlo a la existencia de murallas portuguesas, pero también al afán que pusieron durante el cerco los españoles para reforzarla. La presencia española también influyó en el crecimiento de la población. En esta época
Ceuta no alcanzaba los 1000 habitantes en época portuguesa. Ceuta no alcanzaba los 1000 habitantes. Tras su adhesión a la corona de los Austrias se produce un sensible aumento que le permite alcanzar los 2340 habitantes en 1595. A través de todo el siglo XVII continúa la tendencia ascendente, llegándose a principios del siglo XVIII a más de 6000 personas. Este aumento de población no hubiese sido posible solo con los bautizos, o sea, solo con los nacimientos, como estamos viendo ahí, porque en un primer momento hubo un descenso claro, una vez que España pasó a la corona de los Austrias, un descenso claro de nacimiento, provocado por la situación de inestabilidad política en la que vivió Ceuta, en la desaparición de las ayudas y en la situación de precariedad. Cuando se produjo el cerco de Mulay Ismail es cuando se vio realmente el futuro de Ceuta. Es cuando España actúa en consecuencia y es cuando envía tropas y es cuando se asienta de forma definitiva la población y crecen los nacimientos. Para finalizar, creo que vamos bien, habría que decir que los acontecimientos históricos fueron los que fueron y es un debate inútil conjeturar sobre lo que pudieron haber pasado y no pasó. En una época de decisiones puramente personales tomadas por las monarquías autoritarias, las disposiciones de algunos monarcas como Felipe II y la elección de la nobleza local hizo que Ceuta sea hoy día una ciudad más del Estado español. Su historia hace que de todas las ciudades de España conservadas en el norte de África sea la que más tiempo ha permanecido en una cultura occidental cristiana. Ya fuera bajo pabellón portugués, ya bajo bandera española, pero en definitiva esto no es trascendental. Podemos permitirnos pensar que no fue 1640 ni 1668 la fecha en la que Ceuta empezó a ser española, sino que para hallar el germen de esa españolidad hay que remontarse a 1580. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Se abre el turno de preguntas. Por favor, alguien. Bueno, muy buenas noches. Vamos a proceder a la clausura de las 10ª jornadas de Historia de Ceuta. Creo que el objetivo central de la jornada, que era ese vistazo, esa síntesis, esa primera síntesis sobre el conjunto de la historia local, pues se ha cumplido. Creo que las jornadas han tenido un alto nivel. Nuestros ponentes, agradecer el esfuerzo y el trabajo de los ponentes que estos días han pasado por aquí y sobre todo agradecer la fidelidad de nuestro público que ha llenado con amplitud muchas de las sesiones, su fidelidad en el seguimiento de las jornadas y en definitiva creo que el Instituto y el equipo que el Instituto eligió para llevar adelante el reto que la ciudad autónoma nos puso hace 2 años por delante de concluir al fin una historia de Ceuta que pueda de alguna manera llenar vacíos, especialmente los que somos documentalistas o bibliotecarios, conocemos esos vacíos, la falta de una historia sistemática que nuestros escolares y otro tipo de público han venido demandando. Yo creo que se ha demostrado que estamos en condiciones de por fin ofrecer ese texto de síntesis de la historia de la ciudad, yo creo que a un nivel muy alto en un futuro inmediato y por eso, no en el 2009, como decía el profesor Eloy Martín el otro día, sino yo creo que en los primeros meses del 2008 Ceuta podrá contar con esta historia en la que la mayoría de las personas que hemos pasado por aquí hemos colaborado. Solo lamentar, a pesar de que en principio tuvieron disposición a venir, pero por motivos, circunstancias siempre que se nos escapan, ha sido imposible contar con los profesores Pablo Drummond y Isabel Ribeiro Méndez en esta jornada, pero que sí tenemos ya su aportación a esta historia colectiva. Y por lo tanto creo que las jornadas, que eran un poco el reto que tenía puesto frente a jornadas hasta ahora que eran bastante monográficas, bien en secuencias temporales, bien en secuencias temáticas, nuestra idea era ver esa capacidad de síntesis y éramos capaces de ofrecer una síntesis razonable y sistemática de la historia de la ciudad. Creo que el objetivo se ha cumplido, estamos muy satisfechos del desarrollo de la jornada y nada más, pues agradecer a todos vuestra colaboración, vuestra fidelidad y por supuesto el esfuerzo a los compañeros ponentes que en estos días nos han acompañado y nos han deleitado con su trabajo. Muchas gracias a todos.